Hola, mi nombre es Federico Mallea y voy a hablar sobre una variedad de semirretículos hemiimplicativos. El tema de la charla forma parte de un trabajo en conjunto con José Luis Castiglioni, Víctor Fernández y Hernán San Martín. Voy a comenzar con algunas definiciones preliminares. En primer lugar, la definición de semirretículo hemiimplicativo. Este es un álgebra de tipo 2,2,0, donde el reducto A'1 es un semirretículo acotado. Además, se verifica que para cada elemento A en A implica A es igual a 1, y para cada elemento A, B y C que están en A, si C es menor o igual que A implica B, entonces A ínfimo C es menor o igual que B. Esta última condición es una versión débil de la propiedad de residuación. La propiedad de residuación, en lugar de ser un sí entonces, es un sí solo sí. Y con respecto a esta última condición, a la condición 3, puede ser reemplazada, es equivalente en este contexto, a la inecuación A ínfimo A implica B menor o igual que B, para todo A y B que están en A. Es decir, si reemplazo la condición 3 por esta inecuación, tengo definiciones de semirretículo hemiimplicativo equivalentes. A la variedad cuyos elementos son los semirretículos hemiimplicativos, la vamos a denotar con la sigla GIS. Esta variedad fue introducida, como lo mencioné en la definición, fue introducida y trabajada en un trabajo que mencionaré más adelante, en conjunto de José Luis y Hernán. La idea de esta charla es presentar una variedad de semirretículos semiimplicativos, es decir, una subvariedad de GIS, que contenga propiamente a dos variedades que voy a presentar a continuación, que son variedades conocidas, trabajadas por otros autores. En primer lugar, voy a mencionar a las WH álgebras o a las Weak-Hating álgebras. Estas son estructuras de tipo 2,2,2,0,0, tal que el reducto A ínfimo supremo 0,1 es un retículo distributivo acotado y además satisface las cuatro ecuaciones que están presentes en el slide. Así también voy a presentar las RWH álgebras, que una RWH álgebra es una WH álgebra que satisface con la inecuación adicional A ínfimo A implica B menor o igual que B. A estas variedades, a la variedad de las WH álgebras se las suele denotar con WH, y a la variedad de las RWH álgebras con la sigla RWH. Estas dos variedades fueron introducidas en un trabajo en conjunto de Sergio Celani y Ramón Llanzana. Así como también lo que voy a mencionar a continuación también se encuentra presente en este trabajo. Una familia de ejemplos, una familia de ejemplos para las RWH álgebras se pueden construir de la siguiente manera. Si tomamos un retículo distributivo acotado y dotamos a este con la operación binaria definida como sigue, A implica B es igual a 1 si A es menor o igual que B y caso contrario es igual a 0, obtenemos una RWH álgebra. En esta charla, más allá de las WH álgebras o de las RWH álgebras, estamos interesados en variedades de semirretículos hemiimplicativos, es decir, variedades que estén dentro de GIS. Es por ello que nos vamos a quedar en este caso con la clase de álgebra cuyos elementos van a ser los reductos que involucren el ínfimo, la implicación y el 1 de las RWH álgebras. A esta clase de álgebra la vamos a denotar con K. Se puede probar que esta clase de álgebra no es una variedad, y como nos interesa en este contexto trabajar con variedades, vamos a tomar a la variedad generada por K y la vamos a denotar con B de K.
Otra de las estructuras con las que vamos a trabajar, otra variedad con la que vamos a trabajar, es la variedad de las álgebras de Hilbert con ínfimo, que voy a presentar a continuación. En primer lugar, recordemos lo que es una álgebra de Hilbert. Una álgebra de Hilbert es una estructura de tipo 2,0 que verifica estas tres ecuaciones. Esta es una definición de las álgebras de Hilbert. Hay definiciones equivalentes. Es la que más utilizamos en este contexto. A partir de esta definición de las álgebras de Hilbert, se define lo que son las álgebras de Hilbert con ínfimo. Este tipo de estructura fue presentada y trabajada por Aldo Figalo, Guillermina Jabón y Susana Saad en un trabajo en conjunto. Una álgebra de Hilbert con ínfimo es una álgebra de tipo 2,2,0, donde el reducto A'1 es un semirretículo inferior con último elemento 1. El reducto A'1 es una álgebra de Hilbert. Y además, para todo A y B que están en A implica B es igual a 1, si solo si A'(B) es igual a A. Es decir, el orden se encuentra definido de manera natural. A continuación presentamos ejemplos de este tipo de álgebras. Un ejemplo se puede obtener de la siguiente manera. Si tomamos un poset con último elemento y consideramos la operación binaria definida de la siguiente manera. A implica B es igual a 1 si A es menor o igual que B y en caso contrario es igual a B. Obtenemos que A implica 1 es una álgebra de Hilbert. Además, cuando A es un semirretículo acotado, dotado por la operación que acabamos de mencionar, obtenemos una álgebra de Hilbert con ínfimo. A la variedad cuyos elementos son las álgebras de Hilbert con ínfimo, la vamos a denotar con Hil sombrerito. Bien, acabamos de presentar dos variedades conocidas y bastante trabajadas. Lo que queremos mencionar a continuación es que estas dos variedades están contenidas propiamente en una variedad que vamos a presentar más adelante, pero además cumple con algunas propiedades interesantes. Por ejemplo, las variedades B de K y la variedad de las álgebras de Hilbert con ínfimo son variedades incomparables. Vamos a ilustrar un poco esta observación. Consideremos el siguiente ejemplo. Si tomamos A1, la cadena de tres elementos, donde la operación implicación está definida como mencionamos en el ejemplo 1, es decir, A1 va a formar parte de esta familia de ejemplos. Recordemos que la implicación estaba dada como A implica B es igual a 1 si A es menor o igual que B y caso contrario era igual a 0. En la tabla se puede ver que los cálculos están sacados en base a esta implicación. Entonces vamos a obtener una variedad, un ejemplo de la variedad B de K. Más aún, es un ejemplo de una álgebra que pertenece a la clase de álgebras K. Y sin embargo, no es una álgebra de Hilbert y no va a ser una álgebra de Hilbert con ínfimo. ¿Por qué? Porque no verifica que A sea menor o igual que 1 implica A. ¿Qué tiene que ver esto? Esto quiere decir, de acuerdo a la manera en la que definimos el orden, que no se verifica que A implica 1 implica A es igual a 1. Debido a esto, podemos asegurar que no es una álgebra de Hilbert, porque recordemos que la primera ecuación que verifican las álgebras de Hilbert, que denotamos en una diapositiva anterior,
Entonces, al no ser una álgebra de Hilbert, tampoco es una álgebra de Hilbert con ínfimo. Por otro lado, vamos a considerar el álgebra A2. Vamos a considerar el retículo booleano, donde A y B son los átomos. El diagrama de Hash es bastante conocido. Y la implicación lo vamos a dotar con la implicación dada en el ejemplo 2. Es decir, que A2 va a ser un ejemplo perteneciente a la familia de ejemplos de las álgebras de Hilbert con ínfimo. Acá está la tabla por si hay dudas. Recordemos que la implicación estaba definida como A implica B es igual a 1 si A es menor o igual que B, y caso contrario es igual a B. Entonces, tenemos que A2 es un álgebra de Hilbert con ínfimo, sin embargo A2 no es un álgebra de K. ¿Por qué? Porque no verifica la ecuación que verifican las álgebras de K, que es de alguna manera podríamos decir que la podríamos llamar como la distributiva de la implicación con respecto al ínfimo. Es decir, A implica A ínfimo B igual a implica A ínfimo A implica B. En este caso, para los elementos A y B no se verifica, puesto que A implica A ínfimo B es igual a 0 y A implica A ínfimo A implica B es igual a B. Por lo tanto, no verifica esta ecuación de K, y como B de K es la variedad generada por K, verifican las mismas ecuaciones, entonces A2 tampoco pertenece a la variedad B de K. Entonces, podemos asegurar que las variedades B de K y Hill sombrerito son variedades incomparables. Más aún, se puede probar que ambas son subvariedades de His, es decir, son variedades ambas de semirretículos M-implicativos. Y por la observación que acabamos de hacer, que son incomparables, son subvariedades propias de semirretículos M-implicativos. A continuación, la idea es introducir una nueva variedad de semirretículos semi-implicativos que contenga propiamente a estas dos variedades que acabamos de mencionar que son incomparables. Esta variedad de semirretículos M-implicativos es la variedad a la que denotamos Gis. Gis es una subvariedad de His, es decir, es una variedad de semirretículos semi-implicativos que satisfacen las siguientes ecuaciones. Son estas 4 ecuaciones que están presentes en esta diapositiva. Esta variedad Gis es una subvariedad de His, como lo dice la definición, pero además es una subvariedad propia de His. Y esto lo vamos a ilustrar con el siguiente ejemplo. Si tomamos la cadena de 3 elementos y lo dotamos con la operación binaria definida de la siguiente manera, de la manera que se encuentra en la tabla, tenemos que A dotado por esta operación es un álgebra de His, créanme, no presenta mayor dificultad la prueba, pero además no es un álgebra de Gis. La ecuación que no va a verificar va a ser la tercera ecuación de la definición de Gis. En este caso, los elementos que tomamos fueron A, nuevamente A y el elemento 0. A implica A es igual a 1 y no es menor o igual que A ínfimo 0 implica A, dado que esto es igual a A. Por lo tanto, podemos asegurar lo que decía la observación anterior, que la variedad Gis es una subvariedad propia de Gis. Y lo que veníamos anticipando es que Gis contiene a las dos variedades que mencionamos en las diapositivas anteriores. Contiene a la variedad B de K y a la variedad Hill sombrerito.
Más aún, las variedades BDK y las variedades Hill-Sombrero son subvariedades propias de cis. Y esto lo vamos a mostrar brevemente con este ejemplo. Vamos a tomar A1 y A2. Recordemos que A1 y A2 eran ejemplos de BDK y de Hill-Sombrero respectivamente. A1 era un álgebra de BDK y A2 era un álgebra de Hilbert con ínfimo. Recordemos que A1 era la cadena de 3 elementos y A2 era el retículo booleano de 4 elementos. Como ambas variedades, BDK y Hill-Sombrero, son subvariedades de cis, entonces tanto A1 como A2 son elementos de cis. Como cis es una variedad, A1 por A2 es un elemento de cis. Lo vamos a denotar con A, el diagrama de Haas es el que se encuentra presente en esta diapositiva. Y la operación está dada componente a componente. La operación binaria está definida componente a componente. Vamos a mostrar a continuación que es un álgebra de cis, obviamente, pero no es un álgebra de BDK y no es un álgebra de Hilbert con ínfimo. En primer lugar, no es un álgebra de BDK porque no verifica la propiedad que habíamos mencionado antes, la distributiva de la implicación con respecto al ínfimo. Si tomamos el elemento 0A, 0A nuevamente y 0B, y hacemos la implicación, se obtiene un resultado distinto, en este caso da 1, 0, del resultado que se obtiene entre el ínfimo, entre 0A implica 0A y 0A implica 0B, que da 1B. Entonces, al no verificar esta ecuación que verifican las álgebras de K, y como BDK verifica las mismas ecuaciones que K, A no es un elemento de BDK. Por otro lado, tampoco es una álgebra de Hilbert con ínfimo, porque no verifica que el par A1 implica, el par 1,1 implica A1, sea 1,1. En este caso da 0,1. 1,1, ¿por qué? Porque 1,1 es el último elemento. Recordemos que la propiedad que estamos diciendo, la ecuación que estamos diciendo que no vale, es la primera ecuación de las álgebras de Hilbert con ínfimo, que A implica, B implica A, C igual a 1. En este caso, el elemento que se repite es A1 y el elemento distinto es el 1,1. Y no nos da como resultado el último elemento del álgebra. Por lo tanto, podemos asegurar que las variedades BDK y la variedad de las álgebras de Hilbert con ínfimo son subvariedades propias de cis. Bien, este era uno de los objetivos de la charla. El otro objetivo es presentar una representación para cis, pero no cualquier representación, sino un teorema de representación que esté basado en las representaciones que ya existen para las RWH álgebras y para las álgebras de Hilbert. Entonces, vamos a presentar esta representación. En primer lugar, vamos a definir un WH frame. Esta es una estructura, esta es una terna donde tenemos x menor o igual un poset y R una relación binaria definida sobre x, tal que verifica que la composición entre R y el menor o igual está contenido en R. Y nosotros nos interesa definir lo que sería un cis-frame. Un cis-frame va a ser una estructura formada por 4 elementos, donde x menor o igual y R es un WH frame, R es una relación reflexiva sobre X, y además X sombrero está contenido en X. Además, dado un cis-frame, vamos a definir sobre la familia de crecientes de los conjuntos crecientes de X sombrero, que lo vamos a denotar con X sombrero más,
la siguiente operación binaria. Para todo U y B que estén en este conjunto, U implica B está definido como los elementos que están en X sombrero, los X que están en X sombrero, tal que R de X intersectado con el creciente generado por U está contenido en el creciente generado por B, donde R de X está formado por los elementos Y, tal que X está en relación con Y, por medio de la relación R, obviamente. Bien, la idea es mostrar cómo a cada Cis-frame se le puede asignar una álgebra de Cis. Y esto, como mencioné anteriormente, está basado en la representación que ya existe para las álgebras de WH, ya que en el trabajo que mencionamos de Sergio y Ramón Llanzana, existe esta representación. Bien, lo que acabo de decir. Dado un Cis-frame, si tomamos el X sombrero, la familia de crecientes de X sombrero, con la intersección, la operación binaria definida anteriormente y X sombrero, obtenemos una álgebra de Cis. Es decir, a cada Cis-frame le podemos hacer corresponder una álgebra de Cis. Por otro lado, vamos a presentar dos resultados que me van a dar pie para poder concluir con el teorema de representación. En primer lugar, vamos a definir una relación sobre la familia de filtros implicativos de una álgebra de His. Dado A en His, definimos la relación R sub A, está definida en la familia de filtros implicativos de A, como F y G están en relación si y solo si para cada A y B que están en A, si A implica B está en F y A está en G, entonces B está en G. Un resultado nuevo es que si tomamos una álgebra de His, entonces la siguiente estructura, la estructura de los filtros implicativos de A, con los filtros de A, la inclusión y las relaciones R sub A, es un Cis-frame. Como corolario resultante de estos lemas anteriores, tenemos que si A es una álgebra de His, la familia de los filtros de A, la familia de los crecientes de los filtros de A con la intersección, la implicación asociada a R sub A, donde R sub A es la relación que acabamos de definir y la implicación está definida como la definimos en el slide anterior, es una álgebra de Cis. Y teniendo en cuenta estos resultados, podemos asegurar el siguiente teorema, que es el teorema de representación que estábamos buscando. Dado una álgebra de Cis, entonces la función phi, que a cada A va desde A, en la familia de los crecientes de los filtros de A, con la intersección, la implicación y los filtros de A, esta estructura es una álgebra de Cis, ya lo dijimos en el resultado anterior, en el corolario anterior. Es decir, lo que tenemos es que phi es una función que va de una álgebra de Cis en una álgebra de Cis y está definida como usualmente se define en este tipo de teoremas de representación. A cada elemento de A le hago corresponder la familia de filtros que contienen A. Esta función es un monomorfismo en Cis, porque es una función entre dos álgebras de Cis. Además, podemos asegurar que A es isomorfo a una subálgebra de esta álgebra de Cis.
Es decir, como conclusión de este teorema, podemos asegurar que cada álgebra de Gibbs es isomorfa a una subálgebra de un miembro de Gibbs cuyo semirretículo subyacente acotado es el semirretículo acotado de los crecientes de un POSIT. Y era el otro objetivo de esta charla. Espero que haya quedado claro. Y por último me gustaría mencionar los trabajos en los que nos basamos. En primer lugar, el trabajo de José Luis y Hernán sobre los semirretículos semiimplicativos, el trabajo de Sergio Ramón Yanzana, donde se definen las RWH álgebras y las WH álgebras y se trabaja sobre estas variedades. El trabajo de Aldo Figalo, Guillermina Ramón y Susana Saad, donde se presentan las álgebras de Hilbert con ínfimo, y el trabajo de Hernán sobre los semirretículos hemi-implicativos o los weak implicate semilattice. Espero haber sido claro. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver el video.